Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar que emitimos desde Flipdish. Como sabéis, todos los ponentes estamos trabajando desde casa, así que espero que no haya problemas técnicos y que nos podáis escuchar lo mejor posible. Bienvenidos a todos y doy las gracias a Daniel, Country Manager, a Joaquín, que es Account Manager, y tenemos el gusto de contar con la experiencia de Guillem, Director General de Telemati, y yo, que soy Ángela, muchos me conocen como Angie, y soy Territory Manager and Marketing de Flipdish. Bueno, vamos a lo importante. Estos son los temas que comentaremos en el webinar de hoy, que son de gran interés ante la situación en la que nos encontramos actualmente, y destacar que hay un apartado en este webinar, en Zoom, donde podéis hacer las preguntas y responderemos a todas las dudas al final de la presentación. Bueno, Daniel, cuéntanos. Buenos días a todos y gracias por asistir. Como comentaba Angie, como Flipdish organizamos este webinar pues para dar y compartir la experiencia de Flipdish ante esta situación del COVID-19 y bueno, mostraros ejemplos y poderos dar consejos que esperemos que sean de ayuda. Vamos a hablar un poquito sobre Flipdish. Flipdish es una empresa irlandesa fundada en 2015 por los hermanos James McCarthy y Conor McCarthy. Es una empresa de origen irlandés. Ahora mismo tenemos presencia con equipo en 12 países y contamos con más de 100 empleados a lo largo de todos los países. Destacar que Flipdish es un equipo multicultural. Hablamos más de 30 idiomas y bueno, eso al final nos permite pues, poder tener un acercamiento a varios tipos de clientes en varios mercados. ¿Qué hace Flipdish? ¿A qué nos dedicamos? Flipdish es un sistema de pedidos online de marca blanca. Básicamente trabajamos con takeaways, lo que es en restaurantes de comida para llevar, con restaurantes que ofrecen los servicios a domicilio, bien sea con un equipo de repartidores propios o bien sea utilizando una empresa de última milla, con la cual estamos integrados con varias empresas a nivel de España. Y básicamente, ¿por qué la importancia de tener un producto marca blanca? Como ya sabéis, en el sector de los pedidos online, pues al final es muy importante tener una marca propia para tener control de nuestros propios clientes. Tener el control de los propios clientes significa que los márgenes operacionales son menores que al trabajar con agregadores de comida a domicilio online, tan de moda últimamente, y sobre todo nos permite pues, poder lanzar campañas de comunicación a esa base de clientes, sobre todo ese cliente recurrente que va pidiendo pues, takeaway y servicio de entrega a domicilio a nuestro restaurante. A nivel de productos, Flipdish básicamente tiene 3 productos estrella, que son los pedidos online desde página web, bien sea desde la creación de una página web que puede hacer Flipdish, o bien sea integrando un módulo de e-commerce en la web existente del cliente. También desarrollamos aplicaciones nativas para Android y para iOS. Y ahora tenemos un nuevo producto que son los kioscos de autoservicio. ¿De acuerdo? Este es el core business de Flipdish. Una de las cosas que nos enorgullece más es que ayudamos a clientes a tener realmente éxito en su venta online con su propia marca. No solo somos desarrolladores de tecnología, sino que ayudamos en cada proyecto al cliente y le asesoramos gracias a la experiencia en el sector de la comida a domicilio de todo nuestro equipo, pues para implementar de una forma exitosa un sistema propio de pedidos online. Uno de los temas más importantes que destacaría es que durante todo el tiempo tenemos un equipo que está acompañando, pues tanto dando soporte el fin de semana como asesorando y viendo las formas de aumentar la venta de nuestros clientes. Y gracias a eso podemos ofrecer también algunas herramientas de marketing digital, como pueden ser Google AdWords, gestión de redes sociales, campañas de SMS. Esto es lo que hacemos en Flipdish. Quería hablaros
Y es el motivo, me imagino, que por lo que todos estamos en este webinar, porque todos tenemos pues un vínculo con el sector de la hostelería, con el sector de la restauración, bien sea con un restaurante tradicional de comensales en sala, bien sea con un modelo híbrido de comensales en sala más servicio a domicilio, o bien sea porque nuestro modelo de negocio es simplemente el servicio a domicilio. Es la situación actual del COVID-19. Para ello, vamos a hacer un poco un repaso de lo que es ahora mismo el tema del COVID-19 a nivel global. Lamentablemente, como todos sabéis, el virus se originó en China, llegó rápidamente hacia Europa y Europa ha sido durante las últimas semanas el epicentro mundial del COVID. Lamentablemente también se ha expandido para Estados Unidos, para Centroamérica, Sudamérica y para África. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hablar que estamos ante una situación sin precedentes en la cual nos tendríamos que remontar pues, a la gripe española de 1918 para ver una situación similar. Pero al final no estamos hablando solo de una situación sanitaria, estamos hablando de una situación que va a conllevar también pues, una crisis económica, financiera, en muchos mercados. Entonces, estamos hablando de un problema sin precedentes. A nivel de España, como todos sabéis, la tasa de infectados pues, tuvo un crecimiento muy alto durante las últimas semanas de febrero, principio de marzo, y como todos sabéis, el Estado español decretó hace más o menos unos 22 días el confinamiento. Gracias a eso podéis ver en la gráfica pues que el número de infectados se ha ido reduciendo y estabilizando, lo cual es importante para no saturar el sistema sanitario. A nivel de cómo afecta toda esta situación en la hostelería, pues desde que se decretó el confinamiento, todos los negocios de hostelería han quedado cerrados y solo está permitido que sigan activos los que tienen un sistema de entregas a domicilio. Esto nos lleva a un escenario en el cual ahora mismo para la restauración el único canal de ingresos es el delivery. Ok, ¿cómo han afrontado otros países el tema del COVID? China, que fue el primer país infectado, pues ha tenido ya una salida de lo que es las grandes tasas de infección. Se están llegando a cifras de entre 1 y 20 infectados diarios, lo cual pues quiere decir que la situación está más que controlada. Entonces, creo que China es el mejor ejemplo para ver cómo ha afectado todo el tema del COVID a la restauración. China ha tomado unas medidas mucho más estrictas que otros países. Es por eso que la tasa de muertes y de infectados no ha sido tan alta como estamos viendo las proyecciones en otros países. Aún así, estamos hablando que desde que empezaron los primeros casos hasta que se decretó y finalizó el confinamiento, pues han pasado prácticamente unas 12 semanas y ahora China es cuando empieza a recuperar paulatinamente la normalidad. Tenemos en la parte derecha de la pantalla el caso de Italia. Podemos ver que Italia, gracias a las medidas que ha tomado, poco a poco va descendiendo en número de infectados. Aún así, está muy lejos de poder llegar a unos niveles como, por ejemplo, a los que ha llegado China para empezar la vuelta a la normalidad. Tenemos también el caso de Alemania, que la semana pasada ha decretado el confinamiento. Entonces, Alemania tiene actualmente el mismo estado que tiene España, en el cual todos los restaurantes están cerrados y el único sistema de venta para los restaurantes es el servicio a domicilio. Y por otro lado, tenemos Estados Unidos, que ha sido un país que el tema del COVID ha llegado mucho más tarde que en Europa, en el cual, debido a la gráfica de crecimiento, en muchos estados han empezado con el confinamiento. Lo que pasa es que Estados Unidos, debido a su gran extensión de territorio, hay estados donde todavía están operando con prácticamente total normalidad y otros estados, como por ejemplo puede ser Nueva York o Florida, donde están decretando el confinamiento justamente para reducir esta tasa.
¿Okay? Entonces, en todos los países se está repitiendo más o menos el mismo patrón. Y gracias a la experiencia que tiene Flipdish en varios mercados, estamos viendo que la afectación a la restauración está siguiendo patrones muy similares. Por lo cual, dentro de la experiencia que tenemos en España, podemos predecir más o menos lo que puede pasar con Alemania y con otro tipo de países. Todo esto nos lleva a que el único sistema que se puede utilizar ahora mismo para obtener ingresos y para facturar a través de un negocio de hostelería sea la comida a domicilio. Como muchos sabéis, el auge de la comida a domicilio lleva muchos años instaurado en España. España está muy por detrás de otros países mucho más desarrollados en hábitos de consumo en takeaway y servicios de pedidos a domicilio, como puede ser Reino Unido, como puede ser Estados Unidos o como puede ser Sudamérica incluso. En España, más o menos desde el 2006-2007, el tema de la comida a domicilio, sobre todo online, empieza a tener bastante fuerza. Han habido varios actores en este país que también han favorecido el crecimiento y la expansión de la comida a domicilio. Pero como podéis observar en la última parte del gráfico, ha sido con la entrada del confinamiento donde estamos viendo un mayor repunte. Esta sección que os estoy enseñando está obtenida a través de Google Trends, que es una herramienta gratuita de Google donde podemos ver el interés que tienen los usuarios en ciertas palabras. En este caso estamos analizando el término comida a domicilio y podemos ver que la línea roja sería el techo de búsquedas que había antes del confinamiento y podemos ver esta línea vertical que hay que nos muestra cómo coincide perfectamente que desde el día posterior que se decretó el confinamiento ha habido un repunte en búsquedas de comida a domicilio. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy más que nunca es cuando los usuarios están en casa, están usando de una forma mucho más habitual y para muchos es su primera experiencia con pedidos de comida a domicilio. Bueno, al final creo que toda esta situación lo que ha hecho es acelerar tanto la transformación digital en España como los hábitos de consumo en pedidos a domicilio. Entonces, el tema de crecimiento de búsquedas al final no es más que un reflejo de la situación actual y eso está favoreciendo pues que sobre todo muchos establecimientos pueden estar pues aportando su granito de arena a la situación, haciendo llegar comida a algunos usuarios que no se pueden desplazar o bien están reduciendo también el tema de la propagación de la infección. Esto es mi parte a nivel de mercado. Vamos a dar paso a Joaquín de Gener, que es Key Account Manager de Flipdish, que nos va a contar en detalle la situación de los restaurantes en Flipdish. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Dani. En primer lugar, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Y bien, como comentaba Dani, el COVID ha ido impactando en distintos continentes de forma paulatina y constante y en diferente formato de tiempo. Por eso mismo, nosotros hemos decidido, en base a la información y a los datos que tenemos de los más de 2.000 restaurantes que ya trabajan con Flipdish en el mundo, evaluar cómo el COVID ha ido impactando e impactará en la industria del delivery. Bien. Por un lado, en la parte izquierda de la pantalla, pueden observar cómo los restaurantes asociados de Flipdish han ido cerrando en las últimas 2 semanas. Cerrando temporalmente, debo aclarar. Bien, por un lado vemos al principio de toda España con un 55% de los restaurantes cerrados, Francia con un 15%, el Reino Unido con un 10%, Alemania e Irlanda también con un 10%. Y por último, justamente Estados Unidos con un 2%. Claramente analizando
esta tabla podemos concluir que justamente los restaurantes han ido cerrando y moviéndose justamente con el avance del virus en la sociedad y en el país, justamente, ¿no? Donde vemos justamente que España lidera el ranking de la tabla, justamente porque también ha sido el más atacado por el virus y con los datos de infectados y de muertes mayor, ¿verdad? Por otro lado, en la parte derecha de la pantalla, también podemos ver la cantidad de pedidos por semana que los restaurantes asociados a Flipdish han ido recibiendo desde diciembre. Es decir, cada barrita naranja que pueden observar son cantidad de pedidos por semana. Vemos que comienza desde diciembre, continúa con una alta, por ejemplo, en lo que es la Semana de Reyes, luego una alta también en la segunda semana de febrero por San Valentín, y por último, en la tercera semana de marzo, para la cuarta, vemos que los pedidos online pegan un salto realmente bastante grande, de un 25%, donde procesamos un 25% más de pedidos de una semana a la otra. Bien. La siguiente, vamos a hacer un poco de foco en lo que es la situación del delivery en España. Como antes mencionaba, los restaurantes asociados de Flipdish han cerrado temporalmente un 55%, bien, en gran parte por la situación de que no tener empleados disponibles para prestar el servicio, y por otra por dudas y justamente por la cantidad de demanda que han tenido. Sin embargo, también debo decir que cuando se cierra gran parte de la plaza, los jugadores que siguen atendiendo al público aumentan sus ventas justamente por falta de oferta, ¿verdad? Luego, en el sector derecho de su pantalla, vamos a ver la cantidad de pedidos que hemos recibido los restaurantes asociados a Flipdish de forma semanal. Bien, comenzando por la primera semana de febrero del lado izquierdo y del lado derecho la última semana de marzo exactamente. Pueden ver que semanalmente tienen unos picos, justamente esos días son los viernes, sábado y domingo, que es donde la comida a domicilio en España tiene su mayor demanda. Bien, y si nos dirigimos a la mitad del gráfico, es decir, a la semana del 12 y 13 de marzo, justamente cuando el Estado decretó el confinamiento, podemos ver una caída en los pedidos a domicilio de ese mismo fin de semana de un 70%. Realmente una caída enorme, justamente por el pánico, más que nada generado por la incertidumbre de qué iba a suceder. Sin embargo, a medida que fueron pasando los días, que el gobierno confirmó que el servicio a domicilio era legal y que el riesgo era muy bajo de contaminación del virus, las ventas han ido creciendo, ¿bien? Y, por ejemplo, el último fin de semana de marzo, hemos recuperado un 27% de pedidos con respecto a la caída de primera línea. Bien, destacar que ese crecimiento básicamente se ha dado no por la apertura de nuevos locales y no por la reapertura de locales que ya trabajaban, sino justamente por concentración de ventas de los restaurantes que permanecieron abiertos. O sea, dirigimos a la siguiente slide. Me gustaría ahora hacer foco justamente en lo que son los cambios en los hábitos de consumo. En el sector izquierdo de la pantalla pueden ver un gráfico donde estamos mostrando los sectores en el día en el que los españoles piden comida a domicilio. En verde clarito podemos ver previo al confinamiento y en azul podemos ver posterior al confinamiento. Como podemos ver en previo, justamente se concentraban los pedidos a domicilio en el rango de 6 p.m. a 12 a.m. justamente.
y luego un poquito en lo que era la hora de la comida, sobre todo gente de oficina, donde nos llevaba su almuerzo o comida y pedía online. Sin embargo, vemos que posterior al confinamiento se ha concentrado justamente el pedido de domicilio en el periodo de 3 a 12 a.m. Por un lado, como que se ha retrasado o concentrado, mejor dicho, los pedidos online justamente en ese periodo de tiempo. Haciendo justamente un zoom extra a este dato, nos dirigimos hacia justamente el gráfico en el sector derecho de la pantalla, donde podemos observar que dentro del periodo de 3 p.m. a 6 p.m., el 42% de las personas piden en el rango de 3 a 4, es decir, justamente para la hora de la comida. Bien. Y por otro lado, dentro del rango de 6 p.m. y 12 a.m., un 34% de las personas piden de 7 a 8 y un 33% piden de 8 a 9. Es decir, casi un 70% de las personas pide la cena dentro de las 7 y las 9 p.m. Algo que si lo comparamos a momentos previos al confinamiento, se ha adelantado de cierta forma, por lo que, bueno, tiene lógica ya que la gente está todo el día en sus casas y los días han tendido a acortarse y, bueno, y la gente quiere comer antes, básicamente. Avanzamos. Seguimos con los cambios en los hábitos. Bien, por un lado vemos, comparamos lo que ha sido la venta por tipo de comida, por tipo de cocina, en los restaurantes asociados a Flipdish, ¿bien? Donde vemos que posteriormente al confinamiento, lo que es pizza y sushi han tenido las altas, sobre todo en lo que es ventas. ¿Bien? Cuidado, disculpen, pero el anterior, muchas gracias. Luego vemos que fast food y latina son otros de los que han tenido mayor incremento de ventas. Bien. En el sector derecho de la pantalla se puede apreciar el gráfico justamente del valor medio del ticket, donde vemos que previamente al confinamiento el valor medio era de 21 euros, mientras que posterior ha elevado a básicamente 28 euros, 27,6 para ser exacto. Esto también se puede concluir que es debido a justamente al ticket que antes quizás comían una persona, 2 personas, ahora como estar en familia tiende a ser más alto, ¿verdad? Bueno, por último, justamente con respecto a cómo ha cambiado también la industria y qué cambios se esperan y se cree que van a seguir aumentando. En el sector derecho de la pantalla podemos ver el crecimiento semanal del pago online en los restaurantes asociados a Flipdish. Hablamos de pago online, ya que no solo es tarjeta de débito, de crédito, sino también nuestra plataforma soporta lo que es Google Pay, Apple Pay y PayPal. Bien, por eso mismo lo hemos agrupado bajo el concepto de pago online, donde vemos que el 27 de febrero un 49% de las personas pedía y pagaba de forma online y el 51% restante abonaba con efectivo. Sin embargo, vemos semana a semana cómo ha ido aumentando este porcentaje de pago online y, por ejemplo, en el día de ayer, el día 2 de abril, un 85% de las personas han decidido de abonar con pago online, justamente siguiendo las indicaciones del gobierno. ¿Bien? Y por el otro lado, en el sector izquierdo de la pantalla, podemos ver justamente el crecimiento mensual en el uso de repartidores externos. Como vemos en enero, un 8% de nuestros restaurantes utilizaban este tipo de empresas de última milla, mientras que en febrero ya era un 10%
y en marzo actualmente fue un 15%. Creemos que durante abril, mayo y junio este número justamente crecerá debido a el miedo que tiene la gente de salir a la calle y de evitar y cumplir con la cuarentena obligatoria. Ahora sí, Angie. Hola a todos de nuevo. Os voy a hablar del plan de acción que aconsejamos tomar ante la situación del COVID-19. El más importante es definir el modelo de negocio que queremos seguir, ya que tanto los restaurantes asociados en Flipdish como los nuevos en los que nos solicitan información han tenido que modificar o cambiar el modelo que llevan actualmente. Esto quiere decir que debemos decidir si realmente queremos optar por el delivery. Para los emprendedores online es importante tener clara esta decisión porque bueno, nos podemos enfrentar a la incomprensión o a la duda. Por eso es importante centrar todos nuestros esfuerzos y de verdad confiar en el servicio. Eso, simplemente que cuando has tomado la decisión, pues hacerla valer. Segundo, hay dos opciones de reparto, las del reparto propio o la de los agregadores. Ninguna opción es mejor que otra, simplemente hay que valorar qué opción se ajusta mejor a nuestro objetivo y a nuestro servicio. Si contratar repartidores para exclusivamente nuestro restaurante o optar por la ayuda de algunos agregadores y de empresas de reparto. Hay que adaptar el menú y el horario para el servicio a domicilio. Esto nosotros le llamamos el menú delivery friendly. Es ajustar precios según el mercado y el tipo de producto, para que sea fácil de transportar y también para que mantenga la calidad hasta que le llegue al cliente final. Y bueno, lo más importante a día de hoy es tener un protocolo de medidas de prevención. Por ejemplo, usar mascarillas, guantes, cambiar de guantes regularmente y sobre todo optar por el delivery sin contacto. Esto significa, pues, que, como ha mostrado anteriormente mi compañero Joaquín, de ofrecer pagos online y, por ejemplo, optar por la entrega del pedido y de dejarlo en la puerta, que haya el menos contacto posible con el cliente. Y, súper importante, escuchar y comunicar. Una vez lancemos el servicio, hay que escuchar lo que dice el cliente, lo que el cliente quiere y lo que al cliente le preocupa. Eso nos dará muchísima información para actuar y para saber cómo comunicar. A continuación también os queremos dar algunos consejos que hemos visto que va muy bien desde Flipdish. Por ejemplo, es súper importante tener clara la importancia de las redes sociales, estar presente en redes sociales y si no lo estás, pues hacerlo, ya que nos permite establecer un contacto directo tanto con nuestros clientes como con los clientes potenciales que podamos llegar a traer. Segundo es informar a tus clientes de tu situación, ser súper transparente. Es un momento de empatía y si optas por el delivery, pues debemos hacérselo saber. También comunicar las medidas preventivas que estamos tomando. Esto tranquiliza al cliente y también le da seguridad. Y bueno, es un momento perfecto para la fidelización y para aprovechar este tiempo de trabajar la relación con tu cliente. Es conocerlo mejor y saber realmente qué es lo que necesita y cuáles son sus necesidades. Y bueno, si alguna vez habéis considerado hacer ads en Google o en redes sociales, es un momento perfecto para hacerlo y para experimentar, porque los costes han disminuido estos últimos días. Y es muy importante también crear contenido de valor a través de la escucha activa que hemos comentado anteriormente a nuestros clientes. ¿Qué le interesa saber y qué le interesa que yo le aporte? Y por último, las promociones y los concursos. Esto anima a los clientes a que te pidan en sus casas y ayudarles también económicamente a poderlo asumir más fácilmente y ayudar a combatir este miedo que existe actualmente. También quería compartir con vosotros algunas buenas prácticas que hemos ido viendo estos días en Flipdish que han ido muy bien, como por ejemplo la realización de concursos y animar a la participación, como por ejemplo ofrecer una receta en vivo de un plato paso a paso, un plato súper popular en el restaurante, o animar a que compartan los usuarios una foto del día a día y que haya un ganador de este concurso, o sortear una comida o una cena para crear un momento especial en este momento. Luego también, en unirse a acciones solidarias, como por ejemplo la de Food for Heroes, o regalar comida a los hospitales. Hay muchísimos restaurantes que han optado por esto, o regalar comida a los que más los necesitan en estos momentos de crisis. Y agradecer, ser siempre súper agradecido tanto al personal que te ayuda como
como a los cocineros, a los repartidores y sobre todo al cliente, que es quien nos está ayudando a seguir adelante con nuestro negocio. Y bueno, Guillem, estamos deseando escucharte y que nos digas tus consejos y tu expectativa de cómo ves la situación. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, a Daniel y a todo el equipo de Fliptis, muchas gracias por haberme invitado aquí a poder pues compartir un poco qué es lo que nos está pasando en casa a nosotros y también pues por qué hemos tomado las decisiones que hemos tomado y que creo yo, desde mi modesta opinión, que puede ayudar a la gente a empezar en el sector de delivery, ¿vale? Yo, déjame que me presente, soy Guillermo Ontiveros, soy el director general y cofundador de Telemaki, ¿vale? Telemaki nació en el 2013 como un restaurante en su día de comida japonesa con un foco muy importante en el delivery, o sea, siempre hemos vivido por y para el delivery y la verdad que hemos ido evolucionando. Ahora mismo estamos trabajando con 3 marcas en un total de 10 puntos de venta y siempre con el mismo denominador común, que es por y para el delivery, ¿vale? Entonces, está claro que nuestra situación concreta y la situación de la que partíamos es muchísimo más favorable o puede ser mucho más favorable que un restaurante que jamás haya hecho delivery o la de un restaurante que tenga un porcentaje de delivery mucho menor al que nosotros podemos tener, ¿vale? O sea, no se trata aquí que nosotros hayamos hecho nada bien ni mejor, sino sencillamente creo que la situación de la que partíamos era mucho más favorable, a lo que hay que sumarle que nosotros tenemos una línea de eventos bastante importante y el coronavirus ya nos empezó desde enero o febrero a trastocar un poco todo el calendario anual, con la anulación del Mobile World Congress, de Alimentaria y de toda una serie de eventos importantes para nosotros que nos permitió o nos obligó a empezar a preocuparnos quizá un poco antes de lo que ha sido la media del sector en qué era esto y qué podía llegar a afectarnos esta situación, ¿no? Entonces esto, pues bueno, es verdad que partimos esto de un punto más favorable y de quizá más antelación, ¿vale? Entonces yo creo que todos los restaurantes el día 13 de marzo estuvimos ante la disyuntiva de si decidíamos continuar dando servicio a aquellos que ya teníamos una línea de venta a domicilio o en el caso de que no existiera esta línea, si nos decidíamos a mirar de arrancarla, ¿vale? Yo creo que básicamente teníamos 3 riesgos, ¿vale? Por un lado estaba el riesgo de la seguridad de nuestros clientes y de nuestros trabajadores. Por otro lado estaba un riesgo que ahora creo que es prácticamente inexistente ya, que es el riesgo legislativo. Fueron días de muchísima incertidumbre, tanto el sábado 14 como este domingo pasado, en el que no estaba claro si se nos iba a permitir seguir operando. Creo que este riesgo está prácticamente desaparecido a día de hoy. Y luego la gran incógnita, que era qué va a pasar con la demanda, ¿vale? Independientemente de que uno pueda seguir operando, qué va a pasar con sus clientes, van a tener la tranquilidad o no van a tener la tranquilidad de seguir pidiendo. Entonces, nosotros para esto básicamente lo que hicimos fue preguntar a todos nuestros contactos del sector de delivery qué estaba pasando en China, qué estaba pasando en Corea, qué estaba pasando en Italia, hablar con ellos mucho de casos concretos, que te explicaran, que vieras, y un poco lo que te explicaban desde todos los sitios era que había unos 10 primeros días aproximadamente con un shock en la demanda muy fuerte, ¿vale? Pero que la reducción de la oferta por aquellos restaurantes que dejaban de ofrecer su servicio hacía que pudiera compensar a la gente que se quedara operando, ¿vale? Entonces, nosotros con todos estos datos, el hecho de que nos habíamos podido preparar a nivel de seguridad con mucha mayor antelación en cuanto a suministro de mascarillas, de geles, etcétera, etcétera, llevábamos 2 semanas tomándole la temperatura a todos los trabajadores al empezar el turno y al acabar el turno, decidimos que nos quedábamos y que queríamos seguir operando, ¿vale?
Entonces, a partir de ahí arrancamos un plan de acción que es bastante parecido al que estaba comentando Angie, en este caso, que para mí ha tenido 3 ejes primordiales. Por un lado, la comunicación interna. Como comentaba antes Joaquín, el principal motivo por el que cierran y siguen cerrando algunos restaurantes es por los trabajadores, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante esta comunicación interna desde el primer momento, siendo pues muy francos con la situación y con los riesgos laborales que implica el tener que cerrar, a la vez que siendo poner mucho foco en la seguridad, pero sin generar alarma, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio en cómo se hace esta comunicación a nivel interno para tener a la gente verdaderamente motivada y queriendo tirar del carro, ¿vale? Nosotros, en nuestro caso, es verdad que tenemos la casualidad que compartimos muchos trabajadores con el sector hotelero, gente que por las noches trabaja 20 horas con nosotros, por decir algo, y toda esta gente, la experiencia que tenían es que el mismo viernes los despidieron, ¿vale? Teníamos bastantes trabajadores a los que les despidieron. Entonces, también es verdad que había como una concienciación muy grande por parte de una parte de la plantilla de que era importante seguir operando para poder sobrevivir, ¿vale? O sea, era encontrar un poco el equilibrio entre alarmismo, ponerle la importancia que tiene a tanto seguir abiertos como a tomar medidas de seguridad, ¿vale? Por otro lado, rehicimos totalmente nuestro plan de marketing. El mismo lunes 16, si no me equivoco, absolutamente todos los puntos de contacto con el cliente se cambiaron. Paralizamos durante unos días toda comunicación que pudiera parecer una promoción y nos dedicamos exclusivamente a comunicar 2 cosas. Estamos aquí, ¿vale? Somos una herramienta para facilitarte tu día a día. Y 2, y sobre todo, es seguro. Pedir delivery es seguro, ¿vale? Hubieron unos primeros días en los que fue muy duro con los clientes, o sea, la gente no entendía que este sector siguiera trabajando. Creo que como sector hemos estado todos muy a la altura, tanto los agregadores como los operadores individuales. Lo que comentaba Angie de todas las acciones que se están y se siguen llevando a cabo de los hospitales, de regalar comida. Nosotros desde Telemaki hemos participado y hemos estado tirando del carro de una, que es Health Warriors. Y la verdad que creo que a día de hoy esto está arreglado, ¿vale? O sea, quien se decida a volver al delivery o a empezar con el delivery no se va a encontrar con un cliente en contra, al revés. O sea, de una semana hacia aquí, todos los mensajes que recibimos son de agradecimiento por alegrar días que empiezan a ser grises, y de ánimo y de fuerza, y nos están a tomar como lo que somos una herramienta para que se reduzcan aún más los contactos, se reduzcan aún más los viajes, se reduzcan aún más las compras de las personas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, todas las medidas de seguridad que, como os comentaba, en nuestro caso llevábamos desde antes del estado de alarma tomando, ¿vale? Mascarillas, entregas sin contacto, prohibición de los pagos en efectivo, obviamente tema guantes, tema antisépticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces yo creo que estos son los 3 ejes principales del plan de acción para volver al delivery o empezar en el delivery en estas circunstancias, ¿vale? Tener a la plantilla comprometida, ser capaz de que los clientes sepan que estás ahí y que es seguro pediros, y por otro lado, verdaderamente que sea seguro el ambiente laboral. A nosotros, a día de hoy, nuestro principal riesgo, lo único que nos podría hacer cerrar a día de hoy, es un contagio en un centro, ¿vale? Entonces, creo que esto, a pesar de que parece que la situación se normaliza, no nos podemos permitir el lujo como empresarios de relajar o de normalizar el tema de la seguridad, ¿vale? Entonces, lo más importante... ¿Puedes pasar, Angie, por favor? Vale. Listo. Independientemente de la situación o la decisión que se haya tomado cada uno a nivel personal, ¿qué panorama o qué perspectivas podemos esperar como sector, entendiendo el sector, la restauración tradicional, en lo que es dine-in o eat-in o como se quiera llamar, que es el servicio en mesas? ¿Qué podemos esperar de este servicio en mesa o qué es lo que los estudios a día de hoy están preveyendo
y cómo podemos adaptarnos a esta situación que parece como mínimo poco alentadora, ¿vale? Para mí la solución va por dos, o que no deja de ser lo mismo. Si no hacíamos delivery, hagamos delivery, y si hacíamos delivery, hagamos más delivery, ¿vale? En el gráfico que tenéis aquí adjunto, lo que podéis ver es que, bueno, tomando la base 0, que sería el nivel de consumo de febrero, no se espera una normalización del consumo en restaurantes y ocio hasta de aquí un año, ¿vale? Eso quiere decir que, independientemente de que nos dejen abrir las puertas de nuestros restaurantes de aquí un mes, de aquí 5 semanas, de aquí 2 meses, eso aún no se sabe, pero independientemente del día en el que nos dejen volver a abrir, creo que no podemos esperar que el cliente esté preparado psicológicamente para llenar los restaurantes, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir, básicamente? Que podemos esperar volver en reducciones del 50, del 40, del 30% sobre nuestra facturación, ¿vale? Eso hace para mí indispensable que todos los restaurantes que puedan, que lo hacían, se centren y aprovechen estos días de confinamiento para trabajar en cómo va a ser nuestra venta a domicilio. No tanto en si vamos a hacer venta a domicilio, sino cómo va a ser esta venta a domicilio. Definir nuestra carta a domicilio, definir nuestro modelo de negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo bueno de esto es que, a diferencia del 2013, por decir algo, se puede empezar en este sector con inversiones prácticamente nulas, ¿vale? A día de hoy uno puede empezar a vender a domicilio a través de agregadores, de terceros, con inversiones cero, y sobre todo, esto era algo totalmente impensable, puede montar un sistema de venta propia, ¿vale? Y puede integrar este sistema con empresas de reparto de última milla, en la que a partir de el lunes que viene podamos estar vendiendo comida a domicilio por nuestra propia web y con medios propios en el reparto, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es una oportunidad que tiene un riesgo económico tan bajo que, insisto, que creo que no es momento de plantearse voy a vender o no voy a vender a domicilio, sino que creo que es momento de plantearse qué y cómo voy a venderlo a domicilio, ¿vale? Entonces, obviamente no podemos aquí ahora explicar todo el sector, pero para mí nuestra obsesión estratégica más importante siempre, y creo que es importante que quien entre a este sector lo tenga claro desde el minuto cero, es la importancia de tener un canal propio de venta, ¿vale? No ser esclavo y no tener un nivel de dependencia total y absoluto de los agregadores que todos conocemos, ¿vale? Es muy importante tener una venta propia por tus canales propios digitales, básicamente porque, como comentaba Daniel antes, estaremos trabajando con mayores márgenes y, sobre todo, lo más importante para mí, tendremos la información del cliente. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Qué teléfono tiene nuestro cliente? ¿Cuánto pide? ¿Cada cuánto pide? ¿Cómo pide? ¿Qué pide? Toda esta información no tiene precio. Es decir, el coste que asumimos como empresa que cede todos estos datos a un tercero, para mí es inasumible. O sea, nosotros, después de 7 años, nuestra principal obsesión sigue siendo crecer el canal propio, migrar los clientes de los agregadores hacia nuestro canal propio y defender este canal propio con opciones, con todas las herramientas, porque realmente yo creo que es la primera obsesión que tiene que tener una persona que entra en el mundo del delivery. Y por mi parte sería básicamente esto. No quiero tampoco liarme mucho más. Muy bien, pues nada, Guillem, muchas gracias por tu testimonio. Espero que haya sido de gran utilidad a todos los participantes. Yo quería cerrar simplemente con un mensaje de optimismo, y os diría que seáis positivos, que os rodeéis de gente con energía y positiva, porque es muy fácil justamente lo contrario, ¿no? Así que, en la medida de lo posible de la situación difícil, sed positivos. Y también sed valientes. Son momentos que nos va a tocar salir de la zona de confort, que
que no son situaciones en las cuales todos los elementos juegan a nuestro favor, pero justamente es ahí donde tenemos que tomar decisiones atrevidas y tomar acción, ¿vale? No son momentos de ver a ver qué pasa, sino son momentos de tomar acción. Y la última sería ayudad, ayudad y ayudad, tanto en vuestro círculo cercano como en vuestro sector, como en todas las personas que lo necesiten, ayudad, 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 porque son momentos donde hay que salir todos juntos de esto y es momento de echarnos una mano unos a los otros. Así que por parte de Flipdish, cualquier persona, cualquier empresario, hostelero que necesite consejo, que necesite hablar con nosotros a nivel de nuestra experiencia personal, pues aquí tenéis nuestro contacto y vais a ser muy bienvenidos. Pasamos ahora con Angie a las preguntas. Hola de nuevo a todos, muchísimas gracias por escucharnos. He visto que no hay ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna duda, pues es momento de escribirlo en el apartado de preguntas y respuestas y si no, pues como ha dicho Daniel, tenéis nuestro contacto y os responderemos encantados a todo lo que nos digáis y os daremos la información que necesitéis. También subiremos esta presentación a nuestro blog, lo podréis ver en nuestra página web y eso, que muchísimas gracias a todos. Ok, Angie, quizás les podíamos recordar, si alguien tiene alguna pregunta, en la parte inferior hay un globito con preguntas y respuestas. Exacto, sí, hay un apartado de preguntas y no hay ninguna pregunta. Ok, eso es que ha sido una explicación. Hay dos personas que han levantado la mano. No sé... Vale, si las personas que están levantando la mano es porque tienen alguna consulta, hay un apartado que pone preguntas en la parte inferior. Vale, estamos revisando el chat, que no nos hayamos perdido nada. Perfecto, ya tenemos las preguntas. La primera es de Leonardo. ¿Cuánto debería ser un margen racional en delivery? ¿Quieres contestar tú, Daniel? Yo creo que esta pregunta es para Guillem, como realmente responsable de un negocio de hostelería. Creo que la puedes contestar tú, Guillem. Vale, no sé si se me oye. Uh-huh. Vale. A ver, el tema de los márgenes en el delivery, creo que va a depender mucho de lo que sería el ticket medio, ¿vale? Que se vaya a tener en delivery. Y este ticket medio uno no puede tenerlo claro hasta que no hace el test. Para que os hagáis una idea, un envío, tanto con medios propios como con medios ajenos, puede estar entre los 4 y 6 euros, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a que el envío en función de nuestro ticket medio pues va a tener un peso más o menos importante sobre nuestro ticket medio, ¿vale? Entonces, aquí es donde entra mucho el compromiso. O sea, hay empresas, yo comentaba de que es súper importante defender el canal propio. Entonces, contra mayor sea tu ticket medio, es más importante defender el canal propio, porque a la larga los agregadores lo que van es a un marginal, o sea, a una comisión que incluye el reparto, ¿vale? Muchas veces. Entonces, yo creo que darse un margen bruto de alrededor del 40 y poco por ciento de la facturación es viable y sería lo razonable a esperar en delivery. Obviamente, lo mismo. Si un negocio antes de entrar en delivery tenía problemas de rentabilidad con su materia prima, etcétera, etcétera, el delivery no se los va a arreglar, ¿vale? Pero sí, yo creo que es razonable esperar márgenes brutos del 40 y algo por ciento con el reparto incluido. Aquí, Guillem, sí que me gustaría destacar que depende mucho justamente, ¿no?, lo que hablabas. Si es un negocio que se ha creado para y por el delivery, como por ejemplo puede ser, pues no sé, la típica pizzería que todos conocemos,
en la cual ya se ha estructurado el escandallo de costes, pues contando una parte de marketing, una parte de transporte. Para un restaurante tradicional, que me imagino que por aquí viene la pregunta, tienen que tener en cuenta dos cosas, que probablemente la carta que tengan en su restaurante, una de dos, o hacen una carta especial para delivery, donde imputen un coste que sea el tema del marketing y otro coste que sea el tema del delivery, o entonces, con la carta estándar del restaurante, puede ser que ahí vayan algo justos, ¿no? En cocina, ¿qué medidas extras deberíamos tomar, Guillem? Me están tocando todas a mí. A ver, nosotros básicamente, insisto en las medidas que hemos tomado con personal de cocina, ¿vale? Mascarillas, ¿vale? Mascarilla quirúrgica que no garantiza que no te vaya a contagiar nadie, pero garantiza que no vas a contagiar a los demás, ¿vale? Lo que tenemos que conseguir es que en el caso de que haya un positivo, esto no se pueda considerar o llegar a considerar algo aislado, ¿vale? Entonces, nosotros, lo más importante, mascarilla y guantes, ¿vale? Y el guante cambiarlo muy a menudo. Y luego lo que he comentado, es algo que a nosotros nos ha funcionado porque hemos tenido pequeños sustos de tomar la temperatura antes y después del turno. Nosotros, por dejaros un ejemplo, hemos tenido algún susto de tener a alguien que llega con 37 de fiebre y lo hemos mandado a casa, ¿vale? Se le ha mandado a casa, al día siguiente se ha levantado, estaba perfecto, hemos dejado un día, hemos dejado 2 días y luego ha resultado ser una falsa alarma. Y luego, por último, el tema de la distancia. Creo que todos sabemos que en función de qué partida, una partida de frío que hayan 2 personas o según qué partida de calientes, puede ser complicado garantizar que la gente esté a 1,5 metros de distancia. Pero creo que vale la pena esforzarse en que así sea, ¿vale? A la larga, el principal riesgo que seguimos teniendo, todos los restaurantes que siguen abiertos a día de hoy, es tener que cerrar por ser un brote o tener un foco de contagio en tu plantilla. Ok, seguimos con las preguntas, Angie. Creo que hay una el siguiente es de Jairo. Dice, en general podríamos concluir que las ventas bajaron, incluso en delivery. Sin embargo, el delivery es prácticamente la única opción en tiempos de COVID-19. ¿Daniel? Joaco, ¿puedes Sí, contestar Joaco. esta pregunta? Sí, exacto. ¿Ahí se me escuchan bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Sí, en conclusión, en realidad no. Si bien los pedidos por Flipdish en España sí han descendido justamente por el cierre de restaurantes, bien, pero cada restaurante de forma individual se ha mantenido o mismo ha incrementado su nivel de ventas, básicamente. Gracias, Joaco. Andrea pregunta, no tengo entrega a domicilio. ¿Hay posibilidad de hacerlo posible ahora? Andrea, sin problema, tenemos el contacto en la diapositiva anterior, que ahora mismo la paso. Es la de sales@flipdish.es y ahí si nos pasas tu información de tus datos y los de tu restaurante, nos pondremos en contacto contigo y te asesoraremos de la mejor manera posible. Aquí yo añadiría, Angie, que de hacerlo ahora, el tiempo que se tarda con el programa de Flipdish de autogestión, de crear una página web y un sistema de compra online, pues depende de la complejidad de tu menú, pero entre 1 y 2 horas puedes tener un sistema hecho rápidamente. Exacto. Leonardo pregunta, para iniciar con el delivery, ¿qué rango de distancia con respecto al punto de venta es recomendable? Yo, Leonardo, aquí te diría que depende sobre todo del producto que vayas a ofrecer. Hay algunos productos, por ejemplo, como el poke, que aguantan mejor a la entrega y que pueden tener un rango de distancia de 5 kilómetros perfectamente, pero, por ejemplo, las pizzas recomendamos que el rango de distancia sea inferior para que el producto llegue en perfectas condiciones al cliente final. Así que, bueno, habría que hacer test con el tipo de producto que ofrece el restaurante y considerarlo.
Aún así, un poco por los datos que tenemos de la herramienta de mapa de calor, al final la mayoría de los pedidos son de clientes muy cercanos al restaurante. Los motivos son los que comenta Angie, ¿no? El producto va a llegar siempre mejor. Luego también hay un tema que a nivel de costes, pues que eso lo puede decir bien Guillem, pues la optimización de los gastos de transporte dependen directamente de cuántos envíos puede hacer un repartidor. Con lo cual, hay veces que al llevar un pedido más lejos, porque abarcar más zona, al final nos está aumentando drásticamente el coste de reparto. Si un repartidor en una hora es capaz de hacer 3-4 envíos, lógicamente el coste va a ser menor que si entre ir y volver pues hace un envío y medio a la hora, por ejemplo. Exacto. Marc pregunta, bueno, Marc comenta que no es una pregunta, dice, yo tengo un restaurante, Pista One's Burger, y ha aumentado muchísimo. Pues nos alegramos un montón, Marc, y nos encantaría que te pusieras en contacto con nosotros por redes sociales y nos cuentes un poquito tu experiencia. Estaríamos encantados de escucharla. Esther pregunta, ¿hay que pedir algún tipo especial de permiso o autorización a Sanidad para empezar a hacer delivery? ¿Con la actividad de restaurantes se puede hacer delivery sin pedir ningún permiso extraordinario? Daniel, ¿quieres responder? Sí. Sí, hay que dar de alta la actividad. Bueno, aquí entraríamos un poco en un terreno difuso, ¿no? La mayoría de los restaurantes, os diría, el 95% de los restaurantes no piden ninguna autorización. Aún así, Guillem, creo que vosotros podéis añadir algo más a esto. Es más complicado ser restaurante, o sea, es más restrictiva la actividad de restauración que la de comida para llevar a domicilio. Es decir, un restaurante cumple las condiciones para ser un restaurante de comida a domicilio. Es más el problema de tener mesas con una licencia de solo venta para llevar que viceversa. ¿Vale? O sea, yo entiendo que esto dependerá de los ayuntamientos y tal, pero cualquier restaurante puede vender a domicilio. O sea, no hay nada. Las inspecciones de sanidad que se pasan son las mismas. Sencillamente no creo que haga falta ningún permiso extraordinario, sinceramente. Ok. Javier pregunta, ¿qué tiempo medio de entrega es recomendable? Joaquín, ¿le quieres ayudar a esto? Sí, claro. Aquí nuevamente depende también del tipo de producto, pero estamos hablando que una media en España tenemos de entre 20 y 30 minutos. Sí, aquí yo añadiría que al final el cliente, no sé si os ha pasado cuando pedís a domicilio, pues pasa el tiempo muy lento, porque siempre esperas a pedir cuando ya tienes hambre y parece que no llegue nunca. Entonces, cuanto antes podamos servir al cliente final, pues mejor es la experiencia. Y siempre aconsejamos, si por ejemplo, si el tiempo de entrega son 35 minutos, que es lo que se ha aceptado digamos, en la página web. Si podemos estar antes del tiempo de entrega, pues creo que la experiencia para el usuario es súper positiva. Leonardo pregunta, ¿la aplicación de ustedes es aplicable solo en España? Yo les escucho desde Costa Rica y me interesa. Aquí, Leonardo, teníamos que decirte que Flipdish es un producto diseñado para trabajar globalmente. Con lo cual tenemos el sistema de pago adaptado también para Costa Rica. No hay ningún problema. Y creo que con esta pregunta ya hemos acabado. Bueno, repito que cualquier otra pregunta que surja después de la presentación nos podéis contactar y os responderemos encantados. Perdón. Dime, Guillem. No, digo, he hablado de márgenes en delivery, de precios de envío. No tengo ningún dato sobre Costa Rica, con lo cual
no sé qué puede costar un envío en Costa Rica. Más que nada, hacer la aclaración. Yo hablaba siempre de mercado español. Sí, habría que mirar un poco Y la no situación quiero del engañar a mercado. nadie. Habría que estudiarlo, sí. Sí. Ok, pues gracias por la aclaración. Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí. Gracias a todos por asistir y esperamos que os haya sido de utilidad y sobre todo esperamos que los próximos meses pues todos podamos recuperar la normalidad lo antes posible. Mucho ánimo a todos y mil gracias otra vez por escucharnos. Que vaya muy bien el fin de semana. Un saludo, muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Gracias.